Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, en una nueva clase, en una nueva semana, esta semana vamos a trabajar las características que va asumiendo la nueva estructura social argentina a partir de las reformas estructurales de los 90. Estructura social que viene cambiando desde los años 70. Recuerdan que cuando hablábamos de O'Donnell en los 60, él hablaba de cierta característica de la estructura social, cómo esa estructura tenía en cada uno de sus sectores capas superiores e inferiores, sectores populares homogéneos. Esto es lo que va a retomar Villarreal cuando habla de la estructura social argentina hacia los años 70, una estructura de un sector social homogéneo por abajo y heterogéneo en sus clases dominantes. Y vamos a ver que eso se va a ir transformando precisamente por las políticas implementadas por el proceso de reorganización nacional y ahora en los 90 nuevamente un proceso neoliberal que también va a tener su impacto. Para eso vamos a trabajar un texto de Maristela Svampa, socióloga argentina, que nosotros vamos a trabajar 3 capítulos de su libro, Las sociedades excluyentes, el capítulo 4, 5 y 6, que les subí directamente, no van a tener un resumen de esto, es un libro sencillo de leer, esos 3 capítulos. Cada capítulo está destinado a un sector de la sociedad, clases altas, clases medias y sectores populares o clases bajas. Vamos a empezar en este video con el capítulo 4, que es el que trata sobre las clases dominantes. Y vamos a analizar cuál es la reconfiguración que se genera en estas clases dominantes. Por empezar, bueno, la autora hace un raconto de cómo las ciencias sociales han abordado el tema de las clases dominantes, muchas veces hablando de clases que han crecido al amparo del Estado, prebendarias, etc. Y vamos a ver cómo esas clases se van reconfigurando. Básicamente la evolución que van a tener esas clases dominantes van a ser fundamentalmente la conformación de grupos económicos cada vez más poderosos a partir de los 70, grupos que ya desde los 60 se van conformando, a partir sobre todo del modelo implementado por Onganía, pero que con los 70 van a tener un fuerte impulso. En esos años 70 el impulso va a estar dado por la articulación que tienen con las Fuerzas Armadas. Por eso se habla de un golpe cívico-militar también. En los 80 estos grupos van a conformar lo que se llamó los capitanes de la industria. Recuerda que habíamos visto junto con cuando vimos a Alfonsín. A partir de los 90 lo que se va a dar es, y ya desde los 80, la colonización en los grandes partidos políticos. De hecho, Alfonsín, hacia el final de su mandato, va a ubicar como funcionarios del Ministerio de Agricultura o del Ministerio de Economía o de Producción a miembros de estos sectores. Por ejemplo, Ornequian. O miembros de la sociedad rural en el Ministerio de Agricultura. A partir de los 90 se va a dar una fuerte alianza de estos sectores con el Estado, básicamente en un vínculo patrimonial a través de las privatizaciones, lo que veíamos en las clases anteriores, esta comunidad de negocios que van a ir conformando y en la cual hay mucho vínculo con el Estado para los contratos que se van a hacer con estas concesiones, etc. Y esto va a generar que cada vez estos grupos estén más concentrados y tengan más poder económico. Se va a dar un paso de ese empresariado prebendario del Estado a un empresariado de tipo patrimonialista, donde tiene patrimonios que van a estar en los sectores más importantes de la economía y sobre todo en los servicios, y esto va a generar fuertes y complicados vínculos con el Estado a futuro, y la valorización financiera va a aparecer como el motor de toda esta concentración de ingresos. ¿Qué va a pasar en los 90? La autora habla del modelo agrario, cómo se fortalece o se modifica ese modelo que históricamente era industrial, que empieza a hacer agua a partir de los 70 por
por la finalización del modelo de industrialización sustitutiva y el paso a un modelo de valorización financiera. Pero acá va a haber una combinación que va a generar que el modelo agrario vaya a ser un modelo importante para estos sectores. Por un lado, las biotecnologías y los desarrollos tecnológicos pegan un fuerte salto en los 90. El sector agroalimentario, muchas de las empresas que tienen estos grupos económicos, van a verse muy beneficiados de estas nuevas tecnologías y entonces se va a generar una reformulación del perfil empresarial que va a estar traccionado también por el mercado internacional de comercialización de commodities o de estos bienes primarios. Y esto va a llevar, por un lado, una fuerte concentración de la tierra en manos de estos grupos que van a ir, que ya tienen tierras y que van a ir comprando nuevas tierras. Pensemos que el 1 a 1 también va a impactar muy fuertemente sobre muchos de los medianos o pequeños productores que se van a ver con que el dólar cada vez les resulta más atrasado para las exportaciones, para sus precios internacionales. Se va a expandir la frontera agropecuaria. Precisamente las nuevas tecnologías generan que se expanda la frontera agropecuaria a zonas donde antes era imposible producir. Salta, Chaco, La Pampa, o sea, zonas que antes eran marginales o que no podían producir ciertos elementos como la soja, por ejemplo. Bueno, aparece el modelo sojero, digamos, fuertemente. Esto va a hacer que se desarticulen ciertas zonas y que se expulse gente de ciertos sectores, de ciertas zonas del país. Y esto va a contribuir a mayor precariedad laboral, obviamente, gente que pierde sus propias tierras, sus pequeñas tierras, que va a ir a engrosar las villas de emergencia, los lugares más pobres de las ciudades, de las grandes ciudades. Esto se ve mucho en el norte sobre todo, y va a impactar fuertemente a nivel social. Y va a crecer la rentabilidad por los transgénicos, estos productos que generan que en una misma hectárea se pueda producir mucho más que antes. Este va a ser un modelo que articula las grandes empresas multinacionales que también van a invertir en la tierra, unos pocos grupos locales, los terceristas, esta nueva figura que aparece, que son los que van a hacer determinadas actividades y se mueven por los campos, cosechan, siembran, son empresas que tienen la maquinaria y que van a los campos a hacer distintas actividades a lo largo del año. Es una nueva figura que aparece. Y los contratistas, los productores sin tierra, aquellos que arriendan tierras para producir. Cosa que quedó en evidencia, por ejemplo, cuando ocurrió en el 2008 la crisis del campo. No sé, miembros de la Federación Agraria como UCI o como De Angeli, que eran pequeños productores en el sentido que eran pequeños propietarios, que quizá tenían 50 o 70 hectáreas, pero producían 7.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque eran contratistas, porque eran los que arrendaban campos. ¿Cuál va a ser la cultura de las nuevas élites o de estas nuevas élites? Tradicionalmente, el sector dominante mantuvo una cultura de sociabilidad de tipo comunitario, o sea, entre familias, entre los propios, entre los que pertenecen a las mismas familias y tienen las mismas características. Esto se expresaba en círculos de pertenencia exclusivos, como, no sé, por ejemplo, el Jockey Club, ¿no? Clubes, escuelas, deportes, determinadas escuelas que tradicionalmente fueron de la élite, no sé, el Colegio del Salvador, bueno, este tipo de cuestiones. ¿Cuál fue el límite de esto a lo largo de nuestra historia? El carácter socialmente abierto de la sociedad argentina, esta movilidad social que generaba que sectores que empezaban a tener mayor poder adquisitivo pudieran ir ingresando a estos sectores, o sea, costó bastante hacer una sociabilidad de tipo cerrado como sí ocurre en otros países de América Latina. ¿Qué pasó en los 90? Que en el contexto de alta rentabilidad económica de estos grupos y de afirmación política de los sectores del peronismo que estaban en el poder, la élite tuvo que resignar la entrada de estos nuevos ricos que en muchos casos venían de la política. Y esa vinculación se va a hacer a través de
vínculos, ¿cómo podríamos decirlo? Donde también se faranduliza este sector, se facilitó el paso hacia una ostentación desmedida, exhibicionismo, cosa que no era habitual en las élites dominantes. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en la revista Caras, mostrando las grandes casas de políticos y de estos sectores, las fiestas en Punta del Este, los casamientos de miembros de la élite con farándula, no sé, Susana Jiménez con Roberalta, Pampita con Barrantes, o sea, este tipo de cuestiones. Bueno, se me van algunos nombres ahora. Cómo estas figuras aparecían, bueno, el propio presidente con estos sectores. El ingresar Triaca al Jockey Club, que había pagado $1 millón para poder ingresar a ese club. O sea, esta idea que hubiera sido impensada años antes. ¿Cómo se van a redefinir los espacios de sociabilidad y socialización de estos sectores? Básicamente a partir de las urbanizaciones privadas, los countries, el modelo agrario llevado también al country. Los primeros countries no eran de este estilo, pero después sí aparecen esos countries como vemos en la Ruta 2, que son como chacras, que tienen caballo de polo, que tienen lagos, etcétera. Y nuevas concepciones de la pobreza. Si históricamente estos sectores se basaban en la caridad, las damas de beneficencia de antaño, cosa que rompe el peronismo y por eso también tanto antiperonismo, ahora esa cultura de la beneficencia se transforma en las fundaciones, los sectores, el tercer sector, o sea, toda empresa o gran empresa tiene una fundación, no solo para evadir impuestos por ese camino, sino como esta forma de redefinir la pobreza y de hablar del emprendedor, el pobre que no necesita políticas sociales, sino que necesita tener el ímpetu, el arrojo para emprender su propio microemprendimiento, entonces aparecen estas fundaciones que fomentan todo esto. El borramiento de las marcas de distinción, entonces, en estos sectores se va a dar por una flexibilización de los códigos de ingreso a estos sectores que tradicionalmente eran de los sectores dominantes y la reformulación del estilo de vida a través de esta cuestión de la vida de campo, recrear esa vida de campo cerca de las ciudades a través de estos campings, de estos countries que se van a ir desarrollando. Entonces vamos a ver muchas transformaciones en estos sectores dominantes. Esto básicamente es lo que trabaja el capítulo 4. Muy sencillo para que ustedes lo puedan leer y bueno, básicamente esta es la explicación. Ahora vamos a pasar en otro video al capítulo 5.